Con relación al crédito tributario por hijo, un tema. Ese le va a gustar a la gente. Oye, le va a encantar a la gente. Crédito fiscal por niño, que son como $2,000, ¿verdad? Planean subirlo a $5,000, señores. Lo que está buscando es que se manufacture más dentro de Estados Unidos. No es un secreto para nadie que él siempre ha criticado que la mayoría de cosas, o sea, es todo China, 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 China. Todo beneficio para el contribuyente, de una manera directa, prácticamente. Yo creo que una revolución así en los impuestos nunca se había visto. Donald Trump promete que en esta reforma de los impuestos, él va a eliminar los impuestos de las horas extras, de los overtime. Y esto es lo que hace que el contribuyente gaste más dinero, se vaya más a los establecimientos. Según los expertos también dicen que esta propuesta de Donald Trump de beneficiar al contribuyente le va a costar a Estados Unidos 7.500 millones en 10 años. ¿Qué es lo que, mi gente? Señores, bienvenidos a un video más. Y hoy estaremos hablando de un tema muy importante que es con relación a la propuesta de campaña que Donald Trump hizo con relación a los impuestos. Y para abordar este tema tenemos a nuestra invitada, o bueno, ya no invitada, sino mi compañera de vida y de podcast, Lendy Polanco. Hola, para mí un placer, como siempre, estarlos acompañando. El tema es el siguiente, se trata de la reducción de impuestos y empleo con relación al 2017, que fue Donald Trump que implementó o cambió esa ley, que hubo muchos cambios significativos, pero en esta ocasión hay cambios mucho más significativos. Así que yo creo que es muy importante que hablemos de este tema. ¿Qué tú opinas sobre eso? Propuesta de cambios es lo primero. Bueno, propuesta de cambio porque él propone y el Congreso dispone. Sí, tenemos la ventaja, o se entiende, que hay muchas de estas cosas que se podrán realizar porque la mayoría del Congreso es republicano. Ustedes saben que a veces tiende a elegirse un presidente y si la Cámara está compuesta por el partido contrario, no dejan hacer al presidente las propuestas que tiene. En este caso, se espera que la mayoría de cosas que se propongan, obviamente si llegan a un acuerdo y si todos los que están en la Cámara pues estén de acuerdo, pues que se lleven a cabo. Bueno, resaltar que nosotros somos preparadores de impuestos, los dos. Claro está, es un tema muy profundo que va más allá, que un tema a nivel de economista, pero nosotros vamos a dar nuestro punto de vista, lo que hemos, o sea, una noticia, nos hemos informado sobre eso. Y nada, vamos a tratar de una manera llana para poder llegar a ustedes, el público que nos sigue, la manera más llana, más sencilla, para que ustedes nos puedan entender y puedan captar el mensaje. Dice una frase que hay una diferencia entre los impuestos y la muerte, y es que la muerte no empeora cuando el Congreso se reúne. Yo pienso que el tema de los impuestos es un tema muy importante y que la gente no le da como esa importancia que se merece, porque en un país como este, donde se paga tanto dinero de impuestos y la gente como que, sí, está bien. Casi siempre el círculo nuestro, o por ejemplo la comunidad latina, o la sociedad media, diría yo, casi siempre se mira más cuánto dinero me van a devolver, cuánto refund yo puedo obtener. Obviamente el mundo de los impuestos, como tú mencionabas, es un mundo muy extenso, muy amplio, es mucho lo que se puede hacer, es mucho lo que se puede conseguir, pero si nos vamos como al círculo local, casi siempre mira más, independientemente de lo que pague, más lo que puede obtener de reembolso. Bueno, esa sería una de las cosas importantes porque yo pienso que la gente, o sea, como nada más le da importancia a eso, no le da la importancia que se merece con relación a lo que paga de impuestos. Yo siempre he dicho y lo vuelvo a resaltar que la gente ni cuenta se da, pero los impuestos es el bill más alto que tiene una persona aquí que trabaja para un empleador. Entonces, nosotros hoy estaremos hablando, no sé si ustedes saben que en el 2017 Donald Trump más o menos reformó la ley de impuestos, la ley sobre trabajo e impuestos, o sea, sobre los trabajadores. Y ahora en el 2025 le toca hacer una revisión de esa ley. Ha propuesto grandes cambios, o sea, cambios significativos que nos pueden costar a nuestro bolsillo,
que le puede costar a todas las personas que viven aquí en Estados Unidos. O Nosotros pueden- vamos o a pueden- tocar algunas, o la mayoría, punto por punto, qué pensamos de eso y informarlos, porque mucha gente está desinformada. Sí, te iba a agregar que puede costarnos o beneficiarnos, porque hay que ver en materia real cómo se lleve a cabo. Todo el mundo obviamente tiene criterios, los economistas te van a decir si una parte, esto te Exacto. beneficia y esto no te beneficia, pero yo siempre digo que no es lo que se vea más bonito, sino lo que realmente en el día a día, señores, en nuestro bolsillo, o sea, si va a ser si va a mejorar la economía o no. Puede beneficiar o perjudicar nuestro bolsillo, eso es más que claro. O sea, por eso es lo que yo digo, que la gente no le da la importancia, pero en realidad debería dársela, porque, óyeme, una gente faja trabajando y pagando ese dineral de impuestos, por lo menos aprender para estar consciente de que si puede mejorar en algún aspecto, tú sabes, con relación a los Se impuestos. supone que los impuestos, digo se supone porque, ¿verdad? O sea, son importantes y o sea, es un pago obligatorio que nosotros los contribuyentes debemos de hacer para poder beneficiar al Estado y al gobierno para que ellos puedan de alguna forma remunerarnos o ofrecernos los servicios que Por el nosotros cual pagamos. exacto, lo que necesitamos, que si las calles, que si, o sea, miles de cosas que entran dentro de los beneficios que nosotros debemos de recibir. Entonces, los impuestos es definitivamente un pago obligatorio. Dentro de Estados Unidos, como mencionamos anteriormente acerca de los reembolsos, tenemos la ventaja de que existen lo que son créditos reembolsables y por lo menos, a pesar de todo lo que pagamos de impuesto, independientemente de lo que va al Seguro Social, y lo que siempre hemos mencionado, o sea, lo que se paga el impuesto federal y el impuesto estatal, por lo menos, si tenemos créditos reembolsables, pues podemos tener un reembolso. Hay un alivio ahí. Exacto. Entonces, vamos a empezar con los impuestos federales que Donald Trump planea eliminar ahora en esta propuesta. O sea, planea porque no es seguro, pero está en sus planes. Y uno de los puntos que me gustaría tocar de primero, porque creo que uno de los más importantes, y creo que es uno de los que más impuestos la gente se va a ahorrar, porque aquí la mayoría de la gente trabaja hora extra, overtime. Entonces, Donald Trump promete que en esta reforma de los impuestos, él va a eliminar los impuestos de las horas extra, de los overtime. Entonces, ¿tiene algo que agregar? No, que es muy importante que entendamos lo que se va a eliminar. Impuestos es lo que se pagaría por el impuesto. O sea, solamente de la hora extra. De la hora extra. Y, además, no sé cómo lo manejarían, pero es solamente el impuesto federal. O sea, lo que va al retiro, lo que va al social, no va a ser eliminado. Okay. Esa parte es muy importante porque no va a estar eliminado del todo. Y esto es importante aclararlo porque cuando inicialmente empecé a leer al respecto, yo dije, ven acá, pero esto será beneficioso para el gobierno porque el Social Security deja de percibir un ingreso. Y a pesar de que el dinero que el Social Security recibe se supone que es nuestro propio dinero para el día en que nos retiremos, para nadie es un secreto que la oficina del Social Security se apalanca con nuestro dinero. Claro. Entonces yo dije, ven acá, pero esta parte como que le beneficiará al gobierno. Y no fue hasta que seguimos investigando, pues, que obviamente sí tiene lógica porque es solamente la parte del impuesto federal que quieren eliminar. De todas maneras, es algo maravilloso porque regularmente una de las mayores quejas de los trabajadores que tú dices, ven acá, pero mira, me pagaron la hora extra al doble, por ejemplo. O sea, El doble no paga en impuestos. Exacto, o sea, como que mi ingreso subió muchísimo, pero mira todo lo que me están quitando de impuestos ahora. O sea, eso es lo que una de las mayores quejas que la gente tiene cuando hace overtime. Otro impuesto que Donald Trump planea eliminar es el de la propina. Pero es para un área en específica, que es el área de restaurante y hotelera. Creo que el transporte también va ahí, si no estoy mal. O sea, creo que todas las personas que hacen, por ejemplo, DoorDash o Uber, que le dan una propina, que obviamente quede registrada, porque lo correcto cuando se hacen impuestos es que todos los tipos de propina que usted hace, se pague impuesto por ella. Lo que pasa es que muchas veces la gente hace trabajo por el site o recibe tips por aparte y no las registra.
Pero, por ejemplo, ya los restaurantes grandes y todo lo que queda dentro de un registro. Sí. O sea, me imagino que sí se van a seguir registrando, solamente que no se va a pagar el impuesto y que va a pasar esta misma parte de lo que estoy explicando con el del overtime. Con relación a esos dos impuestos que se van a eliminar, yo estuve leyendo que, según los expertos, dicen que esto va a perjudicar el retiro. O sea, porque esa persona va a tener menos dinero que reportarle al retiro. Y tú me estás diciendo como que el dinero al retiro va a seguir siendo igual. No, porque entonces lo que tú te refieres es al ingreso de la persona. Ajá. No a los taxes, al ingreso. Porque recuérdate que para tú... si yo, por ejemplo, me gané $50,000 en el 2023, por ponerte un número, y no, si por ejemplo no tengo tips, y de esos 50, yo me gané 50,000 en trabajo regular y tengo 10,000 de tips, por ejemplo, si no voy a reportar ese ingreso, o sea, no hay $10,000 que se me van a quedar fuera, pero según lo que estuve mirando, o sea, ahí no, porque sí, tiene lógica lo que tú dices, o sea, sí se pagaría, sí se le seguiría pagando al Social Security. Pero ahí, tú sabes, habría que verificar, porque sí estuve verificando que era como solamente la parte del impuesto federal. Bueno, sí, en la parte estatal, por ejemplo, seguiría igual, porque este gobierno es federal. Aunque tú sabes que bueno, sí, pero regularmente hay que ver, porque a veces, aunque no vamos a hablar de eso, pero hay ocasiones en que los estados se adaptan a ciertos cambios. Eso pasa pero lo importante de esto es la información. Mucha gente también no está informado con relación a estos dos impuestos que se van a eliminar. Que se propone que se va a eliminar. Se propone, pero en el peor de los casos puede que hasta los reduzcan, ¿tú entiendes? Pero vamos, como el Congreso ahora mismo es republicano, la Cámara de Representantes y todo eso, puede que pase y eso sería un gran alivio. Y supongamos, déjame hacerte una pregunta, porque como te digo, a mí me surgió muchísimo, me llamó muchísimo la atención desde el principio. Lo obvié porque en una información encontré lo que mencionaba anteriormente. Si fuéramos a hablar, no hablar del retiro, sino de la economía del aquí y ahora. Yo entiendo que beneficiaría. No sé qué entiendes tú. O sea, pero que beneficiaría... El pagar menos impuestos, o sea, que hagan la reducción de impuestos, porque es más dinero que se va a ir más al bolsillo en el momento, al bolsillo del contribuyente. Y esto es lo que hace que el contribuyente gaste más dinero, se vaya más a los establecimientos, haga más lo que tiene que hacer, resuelva su vida con una economía que está un poquito ahora mismo en el suelo, que está arropada. Entonces, el tener el cash puede dar un... De manera inmediata, exacto. Sí. Pero hay cosas que la vamos a ver más adelante que supuestamente con el tiempo se van a reflejar. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, con relación a los impuestos de los jubilados, del Social Security, impuesto que Donald Trump promete que va a eliminar. Yo creo que es injusto, señores, que una gente que se pase la vida entera trabajando y que a la hora que le toque recoger... Trabajando y pagando impuestos a la vida entera. Pagando impuestos de ese ingreso y que a la hora de recoger esos chelitos que también tenga que pagar impuestos. Óyeme, por eso es una vaina injusta. Yo sí estoy de acuerdo con esto, de que Donald Trump elimine los impuestos a la gente que recibe... el Social Security, o sea, el retiro. Esas son las personas que ya están retiradas y que están recibiendo un ingreso por parte del Social. Estaba leyendo como que el 70% de las personas pagan impuestos del 85% del ingreso. Tú sabes que eso va subiendo. Sí, depende si tienen un ingreso adicional. Entonces, yo pienso que eso es muy importante. Grandioso. Sí, maravilloso. Con relación al crédito tributario por hijo, un tema... Ese le va a gustar a la gente. Oye, le va a encantar a la gente. No es oficial que Donald Trump propuso eso, sino que lo hizo el vicepresidente. Pero supuestamente, según fuentes, ese crédito, Donald Trump, con relación a lo que propone el vicepresidente, Donald Trump está de acuerdo. ¿Y en qué consiste? En que, por ejemplo, el crédito fiscal por niño, que son como $2,000, ¿verdad? Planean subirlo a $5,000, señores. O sea que si usted tiene 3 hijos, por ejemplo, usted va a recibir más o menos $9,000 más de lo que está recibiendo. Más o menos, yo sé que no es así, pero más o menos para que entiendan. Si te pagaban $2,000 por ese crédito, ahora tú vas a cobrar $5,000. Pero
como le decimos, es propuesta. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, lo primero es que, como tú mencionas, fue el vicepresidente que hizo mención Donald Trump cuando estaba en campaña. Sí, creo que la ABC le mencionó. Pero, perdón, yo quisiera que primero, por ejemplo, tú le dijeras a la gente qué es, o sea, en qué consiste ese crédito. Mencionábamos anteriormente que, o sea, que una de las ventajas que tenemos en este país es que existen créditos reembolsables. Exacto, seguro. Su hijo es, sin duda alguna, un crédito reembolsable, al igual que otros tipos de créditos, pero no vamos a hablar de otros créditos, vamos a hablar del crédito por hijo. Entonces, hemos visto diferentes cambios, inclusive cuando estaba en la pandemia había aumentado, anteriormente era $1,000, después en la pandemia subió. Sí, yo sí pienso que por más que lo aumenten, pueden tratar de hacer lo que hicieron anteriormente, que es como subirlo, pero no hacerlo todo totalmente reembolsable, que eso, o sea, es una parte que también se puede dar, que puedan rejugar para dar el beneficio, pero no dárnoslos todos. Mencionaba yo que Trump sí había hecho mención cuando estaba en campaña, no había hecho mención exactamente de la cantidad de $5,000, porque honestamente yo pienso que está un poco elevado. Y de ser así, quizás lleguen a un acuerdo, lo bajen un poquito y, como le digo, pongan una parte reembolsable y la otra, o sea, totalmente reembolsable, y la otra pues para bajar impuestos. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede ya cuando estén analizando, cuando estén discutiendo todo eso. Ojalá, porque esto en verdad es una ayuda maravillosa, se gasta mucho en los hijos. Sí, sí, cuando estamos en materia real, porque nosotros a veces tenemos muchos clientes que tienen, o sea, yo digo muchos porque yo tengo muchos clientes que tienen muchas cantidades de hijos, y va a haber también un control, o sea, ya después que un contribuyente tiene cierta cantidad de hijos, no es lo mismo para todos, pero vamos a ver realmente cómo sea ya cuando hablemos de cambios reales. Vamos con otro tipo de impuesto, y ahora en esta ocasión un impuesto que se va a poder deducir, que no, perdón, con los impuestos corporativos, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el 2017, cuando Donald Trump reformó esa ley, bajó los impuestos corporativos de un 35 a un 21. Ahora él planea bajarlo de un 21 a un 15. Esos son impuestos federales, o sea, porque estamos hablando del gobierno. Entonces es otra propuesta que ayudaría mucho a los emprendedores. Bastante. No, y ayudaría sobre todo porque estaba haciendo énfasis a la corporación C, porque hay diferentes tipos de corporaciones. O sea, está la corporación S, corporación C. Ya ustedes saben que la LLC es negocio, pero ya no es una corporación per se. Entonces, regularmente, las personas que registran corporación C somos los pequeños negocios. O sea, a menos que usted no tenga muchísimos, depende obviamente del tipo de negocio que usted también haga, pero a menos que usted no tenga también muchísimos shareholders, que usted tenga muchísimos socios, y eso casi siempre o sea, se va a ir por la corporación C, que es más para nosotros. Entonces, esto sería un alivio maravilloso para los pequeños negocios, o sea, para los negocios en general, pero sobre todo para nosotros. Con relación a un impuesto que primera vez que se va a poder deducir, como los impuestos, por ejemplo, de los intereses hipotecarios, que es el impuesto, el interés de compra de vehículos. O sea, tú compras un vehículo y ahora, supuestamente esta propuesta, tú vas a poder deducir esos impuestos en tus taxes. Sí, pero muy importante. No te quiero interrumpir, ¿tú querías decir algo más? Ya. Muy importante. Lo que comúnmente nosotros conocemos o conocíamos, porque desde el 2017 no es que ha dejado de existir la forma larga. No es que ha dejado de existir, sino que usted lo escucha muy poco, porque al aumentar el standard deduction, ¿qué es el standard deduction? O sea, es la red. ¿Cómo tú lo definirías en palabras? O sea, el standard deduction es como un dinero que te da el gobierno, como para poder bajar. Para tú arrancar de ahí a pagar impuestos. Te dan $10,000, tú de ahí arrancas. Yo lo sé en números. Pero la cosa es que ha existido, pero al aumentar de acuerdo a la manera en que ustedes presentan sus impuestos, soltero, casado y en conjunto, casado y separado, cabeza de familia, viudo, o sea, todo eso
tiene una tablita, nosotros trabajamos con una tablita. Entonces, ¿qué pasa? Que al aumentar demasiado, hay muchísima gente que se benefició. Sobre todo nosotros, o sea, el media, nosotros los más locales, los más bajitos, más que obviamente las personas más adineradas. ¿Por qué nos beneficiamos más? Porque si usted no tiene o no tenía un ingreso muy alto, de todas maneras, legalmente, hay preparadores que lo hacían, yo no me tomaba el chance, o sea, no todo el mundo calificaba para utilizar la forma larga, que te aumentara el standard deduction. Entonces, al aumentar, o sea, que te sobrepasara más bien los números del standard deduction, al aumentar el standard deduction, ya no hay necesidad, si usted tiene cierta cantidad de dinero para trabajar con el standard deduction, pues obviamente la forma larga, tú no mirabas para allá porque no había forma de tú sobrepasarla, porque para tú sobrepasarla tenían que existir gastos mucho más fuertes que superaran. Y claro, están los gastos de propiedad que regularmente ahí entraban. Y entonces ahí es a lo que Argenis se refiere. Okay. No es que usted va a venir y usted va a venir donde mí o donde Argenio, de cualquier preparador de impuestos, y le va a decir, oh no, porque mira, yo tengo un carro y pago tanto. Obviamente vamos a partir desde el tema de que usted califica para eso. O sea, de que vamos a ver qué van a hacer con esto, si van a dejarlo igual, si van a... qué va a pasar con la tabla y con los números del standard deduction para ver si usted califica, porque es lo mismo que pasa con, como te digo, con una propiedad. Cuando hicieron este cambio, a menos que tú no tuvieras una propiedad que tú utilizaras para negocio, hay mucha gente que tenía un single family y no recibía el beneficio. No hacíamos la forma larga, hacíamos el sketch A, el sketch A, y la tabla no se iba a mover, los números no se iban a mover para ningún lado. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque el standard deduction seguía siendo mayor. Exacto. Pero, de todas maneras, sí va a dar el beneficio, aún quedándose la cosa como está, se entiende que sí daría el beneficio. Lo único es que no es tan bonito como lo pintan. O sea, ¿me entiendes? Si la persona dice que está bien, pero por lo menos está claro, es algo maravilloso. No es un secreto para nadie que la mayoría de personas en este país tienen carros financiados. Sí, la mayoría. Entonces, lo que tú estás pagando de intereses por ese financiamiento, que no te lo devuelvan, a que por lo menos se pueda plasmar en los taxes, es algo maravilloso. Exactamente. Vamos con impuestos a aumentar, porque estamos hablando de impuestos que se pueden deducir, que se van a bajar, pero ahora vamos a hablar de los impuestos que Donald Trump planea aumentar, y son los aranceles. Lo primero que yo quiero que hagamos es que tú le expliques a la gente qué son los aranceles. Los aranceles serían los impuestos que se paga por exportación hacia los Estados Unidos, es decir, importación, ya. La manufactura o mano de obra, lo que sea que se hace fuera de Estados Unidos, que entra a Estados Unidos, tiene que pagar un impuesto, y eso serían los aranceles. El cual, por ejemplo, Donald Trump planea, por ejemplo, subir los aranceles de un 10 a un 20%, y lo que vienen desde China 60. a un 60%. Lo que pasa es, lo primero es que lo que está buscando es que se manufacture más dentro de Estados Unidos. No es un secreto para nadie que él siempre ha criticado que la mayoría de cosas, o sea, es todo China. Un 60%. O sea, pero entonces sí se entiende que esto podría afectar la economía, porque si se va a cobrar un impuesto más alto por algo que va a entrar, obviamente el costo de los productos es más alto. Aunque obviamente, como mencioné, lo que quiere es que se produzca más aquí. Pero obviamente también producir aquí es mucho más costoso que lo que se produce fuera de los Estados Unidos. Vamos a ver ahora con estos aranceles, porque si hay que pagar esa cantidad, o sea, ese por ciento. Sí, pero yo me refiero a la mano de obra. O sea, la mano de obra es súper... Sí, entendemos que es lo que quiere premiar a la gente que hace su cosa aquí, ¿tú entiendes? Que fabrica aquí todo eso. Eso es lo que quiere hacer, porque incluso le está bajando el impuesto a la gente que fabrican aquí. ¿Tú entiendes? Entonces, lo que está buscando con eso es de que se hagan las cosas aquí. ¿Tú entiendes? Eso lo tenemos claro. Y eso también le daría más trabajo a las personas que están dentro de Estados Unidos. De muchísimas maneras. O sea, de muchísimas maneras, exacto. Ese es otro beneficio que tiene, no es solo el producir, o sea, quizás la calidad, el ofrecer más trabajo a todas las personas, porque
hay mucho trabajo, pero la gente después del COVID a veces dice que no hay trabajo. Entonces, es real y hay que buscar soluciones. Hay que tratar de implementar cosas que puedan dar soluciones en diferentes aspectos. Con relación a una propuesta y que no está muy clara, como que él la mencionó y como que no le han dado forma y que sí, que no, y que es sobre la doble tributación, que muchos ciudadanos estadounidenses que viven fuera de Estados Unidos, por ejemplo, reciben ingresos y a veces tienen que pagar impuestos donde viven, en el país que viven, y también tienen que pagarlo en Estados Unidos. Entonces, un tema ahí más o menos, tú sabes que no requiere mucha profundidad, pero él propuso eso, de eliminar los impuestos a los ciudadanos que viven fuera de Estados Unidos, que no tengan que pagar doble tributación. ¿Tú averiguaste algo sobre eso? No, lo mismo que tú estás diciendo, o sea... No tiene mucho que investigar eso, porque Sí, fue una exacto, propuesta ahí como... Hay que ver si esa pasa, porque tú sabes que todo también es cuestión de beneficios. Hay muchísimas personas estadounidenses que viven fuera de acá, en países extranjeros, que no lo hacen. Pero son personas que reciben quizás ingresos dentro de Estados Unidos de una manera más informal. Y esto es más común de lo que la gente se imagina. Sí, pero los que tienen obligación de hacerlo. Exacto, tienen que hacerlo, para allá iba. O sea, el que tiene la obligación de hacerlo, o sea, de que queda por registro, pues sí, está chupándose ese cajuy. Entonces, yo creo que hasta aquí, por ejemplo, todo lo que pensamos que era importante hacerle saber a la gente, yo creo que con relación a los impuestos, se lo detallamos. Ahora, según, por ejemplo, estas propuestas, muchos expertos dicen que tienen cosas negativas, Donald Trump dice que no. Entonces, quiero abordar un poco con relación a lo que dicen los expertos sobre esta propuesta de Donald Trump, que, por ejemplo, que dicen que con relación a a estas propuestas de Donald Trump, que lo que va a hacer es reducir los impuestos al contribuyente, todo beneficio para el contribuyente, de una manera directa, prácticamente. Yo creo que una revolución así en los impuestos nunca se había visto, porque lo que hizo Donald Trump en el 2017 fue una caballada con lo que viene ahora, ¿tú entiendes? Entonces, los expertos dicen que esa deuda... Sí, le puede beneficiar al gobierno, ¿verdad? Esa deuda, alguien la tiene que pagar, ¿tú entiendes? Entonces, ¿quién la va a pagar? El gobierno, o sea, se le va a convertir en una deuda, porque... los impuestos que está dejando de pagar el contribuyente, entonces lo va a tener que pagar ahora el gobierno, ¿tú entiendes? Ese es un punto. Con relación por ejemplo, a lo de retiro, que estaba viendo ahí algo, que dicen que, por ejemplo, ese es el costo más alto que tiene el gobierno de Estados Unidos, que le cuesta 1.000 millones, o sea, $1 billón. Cubrir, por ejemplo, porque supuestamente lo que paga la gente de retiro no es suficiente, entonces el gobierno también tiene que sacar $1 billón para cubrir esa deuda de pagarle a los jubilados su retiro. Supuestamente eso no va a pasar porque el gobierno tendría entonces que chuparse esos cuartos completos. O sea, aparte de con todo y los jubilados pagar su parte, al gobierno le cuesta $1 billón, o sea que le costaría pagarlo todo completo. Wow. Ese es un tema, ¿tú entiendes? Entonces, ese es uno de los puntos negativos que yo creo que ahí la cosa se complicaría un poco. Sí, claro, porque recuérdate que todo es una discusión, o sea, nosotros estamos haciendo un análisis superficial de las propuestas, pero a la hora de ellos tomar una decisión, ellos van a buscar los pros y los contras, y todo se va a beneficiar, o sea, va a hablar de la manera monetaria. Según los expertos también dicen que esta propuesta de Donald Trump de beneficiar al contribuyente le va a costar a Estados Unidos 7.500 millones en 10 años. Porque ellos dicen que todo eso, o sea, todo eso va a ser cubierto con el pago con el gobierno. O sea, perdón, ellos dicen que todo eso... ¿Con qué se va a cubrir? Entiendo, sí. Pero Donald Trump dice que con el aumento de los aranceles, él va a poder tapar ese hueco y va a sobrar dinero, dice Donald Trump. Pero que ese es un tema demasiado complicado porque, o sea, no es que tú tienes que ser un experto para tú decir esto es así o no. O sea, no entiendo por qué
no se ponen de acuerdo, si es algo claro que tú puedes proyectar, por ejemplo, lo que va a ingresar. O sea, Donald Trump no está viendo eso de lo que va a pasar. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Entonces, él dice que con los aranceles se va a cubrir todo eso. Los expertos dicen que no. Entonces, ¿qué te opinas sobre eso? No, y es como yo mencionaba ahorita, o sea, es un tema también de que hay que analizarlo porque es como que quitar una tapa para ponerse la otra en el sentido de que si el costo de vida aumentaría demasiado por el alza de los aranceles, los precios. Ese es un tema también que va a subir todo, o sea. Exacto, entonces no estamos en nada. Y con todo eso dicen los Previsto expertos. de ese punto. Y con todo eso los expertos dicen que ni así el dinero va a dar para cubrir los impuestos que se están ahorrando. Exacto, pero es como te digo, o sea, yo pienso que se tomaría la decisión más correcta partiendo desde números, o sea, partiendo desde cálculos, porque si no es así, o sea, no tiene sentido. Yo lo que sí sé, que con esto, aunque sea de manera inmediata, con esta propuesta de los impuestos, yo pienso que sí el contribuyente promedio, o sea, la mayoría de gente se va a beneficiar de esto. Claro. ¿Tú entiendes? Aunque sea por el momento. Que si se arme el rebú después y hay que buscar cuarto, como sea. ¿Tú entiendes? Porque ahí también dicen los expertos que con esa propuesta de Donald Trump, la deuda nacional va a aumentar de que 3.500 billones. Y ya está. 3.500 millones. Entonces, yo lo que sí sé que esta propuesta sí no conviene por el momento. Lo que pase después no sé. Para aumentar la economía, para despertar. Claro, porque va más dinero a la gente. ¿Tú entiendes? Al bolsillo de la gente. Entonces, ¿algo más que agregar? No, yo lo que nosotros buscamos es, ojo pelado, estar atentos, porque siempre es importante. Eso es lo mismo que cuando los presidentes están en proceso de elecciones, que uno siempre le dice, siéntese a ver las propuestas, los meetings, lo que hay, porque no, a veces andamos por la vida. En este país abarca muchas cosas, se mueven muchas cosas, y la gente a veces con el día a día estamos muy enfocados en lo que, claro, nuestra vida personal, pero lo importante es estar al tanto, educarnos, aportar siempre nuestro granito de arena, porque hay, quizás no en estos casos, pero hay muchas ocasiones en que se proponen muchos cambios donde pueden escuchar a la gente, o sea, donde se escriben propuestas. Sí. Por ejemplo, en inmigración es así. Y usted puede escribir, pero si usted está en Belén con los pastores, usted no va a poder aportar nada o va a decir lo que el vecino le dijo, o lo que usted escuchó por ahí en el tren o en su trabajo, o lo que Perencejo le dijo. Entonces, la finalidad es que nos eduquemos, que aportemos y una vez educados, si de alguna manera no vamos a ser directamente escuchados, pues tratarlo de hacer lo mejor posible para que podamos recibir el beneficio para nuestro propio bienestar como más nos convenga. No, y siempre es importante aprender de los impuestos porque sí hay manera. O sea, hay forma de que tú, con muchas estrategias fiscales, de que tú pagues menos impuestos. Lo único es que tú tienes que saber, porque incluso tú vas a de un contable o un preparador de impuestos, si, por ejemplo, tú le sabes explicar, tú puedes sacar mucha ventaja. Y por eso es que es bueno aprender un poco de los impuestos. Y ahora que tú mencionas eso, tú sabes que la gente a veces tiende mucho a ir donde sus preparadores de impuestos y decirle, no, porque yo quiero que, porque fulanito le hicieron tal y tal cosa. Pero usted ni sabe, usted porque escuchó lo que fulanito le dijo. Y eso pasaba mucho con la famosa forma larga. Digo la forma larga porque es como comúnmente y llanamente se conocía entre los contribuyentes. Y la gente te dice, oh, no, porque yo quiero, no, porque a fulanito le pusieron tal cosa, o a fulanito le pusieron el costo de la renta, que es una de las cosas más comunes que uno escucha. Yo a veces me tomo mi tiempo y le explico, no, mire, esto es así, así, porque a veces te dicen, no, porque tú no me preguntaste tal cosa. Cada situación también es diferente, pero casi siempre, en la mayoría de los casos, es que no estamos educados correctamente. Google, ChatGPT te dice todo, o sea, hoy en día tenemos la era más grande de información, saquémosles provecho. Bueno, señores, este video ha llegado hasta el final. Si lo viste hasta el final, gracias. Si te gustó el contenido, compártelo. Si no te has suscrito, suscríbete. No olvides darle like. Y pronto nos vemos, señores, porque ya estamos facturando y ya esto no es un hobby, esto es un negocio. Así que de ahora en adelante vamos a hacer más contenido. Así que ya ustedes saben, nos vemos en la próxima. Bye.